Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast. Hoy nos adentraremos en un tema fascinante que une arte, espacio público e identidad urbana. Les estaré leyendo un artículo titulado La pintura mural de la ciudad de Sogamoso y la construcción de lo público, escrito por el profesor arquitecto David Francisco Llamosa. Este trabajo explora cómo la pintura mural en Sogamoso, una ciudad colombiana con rica historia, ha transformado su espacio público y ha contribuido a la creación de una identidad colectiva. A través de un análisis teórico, histórico y un registro fotográfico detallado, el profesor Llamosa nos muestra cómo el arte urbano no solo embellece, sino que también define y refuerza la memoria y el pensamiento de la ciudad. Acompáñenme en este viaje por las calles de Sogamoso, donde los muros hablan y narran la historia de una comunidad, sus luchas, sueños y su relación con el espacio que habitan. En un sentido clásico, la ciudad coexiste con el arte en una relación disyuntiva. La ciudad exhibe arte cuyo papel es puramente escenográfico. Pero, citando a Lewis Mumford, la realidad es que la ciudad, abro comillas, favorece el arte. Es el arte mismo. La ciudad no es un contenedor de hechos artísticos, sino un hecho artístico en sí mismo. Cierro comillas. Mumford, 1979. En un sentido holístico, la ciudad y su fenómeno comprenden su tectónica y las formas asociadas inherentes al hábitat, pero incluyen además todo lo que la vida supone. Vale decir, la gente, sus acciones y los acontecimientos que la caracterizan, entre ellos el arte. Por lo tanto, el arte no está contenido en la ciudad, sino que es consustancial a su propia realidad e identidad. La pintura de ciudad, por ejemplo, Argan 1983, no representa la ciudad, sino que es una extensión de ella misma. La ciudad se mira y se hace a sí misma en su iconografía, se exhibe en el arte de su arquitectura, de sus espacios públicos y se proyecta mediante las expresiones ciudadanas. De forma particular, la escultura, las artes escénicas, la música, en sus acepciones clásicas, coexisten en la configuración de lo urbano con las prácticas contemporáneas, tales como el muralismo, el performance, el strip, el graffiti y el hip hop, entre otras. El fenómeno de la fragmentación experimentado en la mayoría de las ciudades contemporáneas se ha dado en virtud de la velocidad y la hipermovilidad de los ambientes del presente. En gran medida, las percepciones de los habitantes tienden a desvirtuar lo temporal en su aspecto ordinario, mediante la espacialización clásica del tiempo, para experimentar algo recíproco, pero complejamente diferente en la temporalización del espacio. Así, en la incertidumbre reinante del presente, en su distorsión, no podría precisarse de qué tiempo es este lugar, tal como lo enunciara Kevin Lynch, 1976. Resulta así difícil establecer una correspondencia clásica entre la imagen y el lugar. Hoy se hablaría de las imágenes pertenecientes a tiempos en sincronía, que no poseen la nitidez que provee la imagen de la ciudad clásica, sino la visión difusa de la ciudad hecha imagen. Si estudiásemos la ciudad bajo la noción de registros visuales, estaríamos llamados a comprender un escenario urbano habitado por muchas imágenes, y el objetivo no sería otro que clasificar sus intenciones comunicativas a partir de averiguar en qué consiste su programa, inherente a cada clase de iconografía. Silva, 1994. Una consecuencia de esto es que la ciudad no sea lo que es en un sentido denotativo estricto, sino lo que la gente percibe que es,
enfatizando su aspecto connotativo. Recordemos al respecto el pensamiento de Paul Klee, Suiza, 1879-1940. El arte no reproduce lo visible, lo hace visible. Es más apropiado concebir la ciudad actual como un ambiente cronotópico y no topológico, o como afirmara el teórico de la comunicación Jesús Martín Barbero, España, 1937, Colombia, 2021. Una topología simbólica, es decir, entenderla dentro de un primado temporal o dentro de un conjunto al que podríamos llamar inimaginable. Salabert, 1982. Lo inimaginable no es otra cosa que la ciudad entendida como imagen de sí misma. Al no existir la posibilidad de experimentar el espacio y el tiempo del ambiente urbano en términos absolutos, habría que dar paso a la idea de acontecimiento, fenómeno, que, similar al concebido en las ciencias naturales, supone para su comprensión de una acepción espacio-temporal. Sabemos que las prácticas urbanas contemporáneas, entendidas como arte del público, difieren en esencia del arte de oficio y del arte público tradicional en su aspecto conceptual y formal. Frente a las diacronías o continuidades del arte clásico, las prácticas del arte urbano están signadas por lo efímero, por sus heterocronías, por la superposición en layers o capas de temporalidades diversas. Este arte del presente urbano está asociado de forma apropiada con los no lugares de Macroche. Abro comillas. Las acciones crean espacio, no lo presuponen. Cierro comillas. Osh, 1993. De esta forma se antepone el tiempo al espacio y se desvirtúan las tradicionales topologías sobre las cuales, epistemológicamente, se ha edificado el arte tradicional. Al respecto, podríamos afirmar que en nuestro mundo ordinario, el espacio constituye tan solo el aspecto visible de una realidad temporal más vasta. Decía Henri Bergson que, abro comillas, cuando invocamos el tiempo, es el espacio el que responde. Bergson, 1976. A diferencia del espectador inmerso en el campo retiniano excluyente del viejo mecanicismo, el actor urbano está orientado ahora no al espacio de la visión enfocada, sino al de una visión corporal periférica y difusa de un espacio-tiempo. La arquitectura no es ya un referente fijo e inmóvil, sino que, en su relatividad, es el resultado de las dinámicas del habitante. Abro comillas. Las estructuras temporales de la ciudad constituyen una dimensión crucial para la estructuración de la experiencia subjetiva de la vida cotidiana, así como también para el funcionamiento total del sistema social. Cierro comillas. Laura Balbo, Il tempi della città, Borja, 2010. La ciudad, tradicionalmente entendida como configuración espacial metropolitana, ha cedido el paso a la nueva cronópolis. Es de notar que en estos nuevos ambientes el tiempo percibido no es el tiempo objetivo físico del reloj. Lo percibido son los ritmos del sujeto a través de lo que Henri Bergson entendiera como duración pura o tempo. Los tempos del sujeto están ligados a sus imágenes derivadas y éstas, a su vez, a la memoria. Podemos inferir con esto que la ciudad no solo está en el tiempo, sino que icónicamente lo crea y lo representa. Tanto el espacio como el tiempo y tanto el arte como la ciudad no pueden ser asumidos en la contemporaneidad de forma disjunta ni en los términos clásicos absolutos, dijéramos newtonianos. Arte, tiempo y ciudad coexisten en el presente inscritos en una realidad magmática. De otro lado, históricamente, el ser de la ciudad se origina a partir de las formas primarias del tejido social. En este sentido, la ciudad nace compleja,
ya que constituye el medio que da origen y facilita una asociación colectiva compleja. El complejo social humano, el entorno construido y el contexto natural se conjugan de forma excepcional para crear el hábitat. La ciudad es por ello más que una simple manufactura o una máquina de producción de bienes y servicios. La ciudad, de modo intemporal, se asimilaría más a la idea del artefacto, artefactum, hecho con arte, del pensamiento clásico. Las ciudades solares o ciudades madre, vale decir Ur, Nínive, Babilonia, Básora, que en su precedente histórico y formal dieron origen a las demás ciudades, no fueron propiamente ciudades planificadas, sino más bien el resultado formal fenoménico del tiempo histórico, de la práctica social, cultural y de las modelaciones geográficas y climáticas. La noción de genius loci romana nos remite a la ciudad y a su arquitectura como realidades metafísicas que trascienden su ser físico para revelar de forma poética su relación con los lugares. En efecto, la palabra arquitectónico significa más allá de lo tectónico, o sea, más allá de lo construido. En las ciudades clásicas, la pintura de ciudad desempeñó un papel fundamental en tanto que consolidó una forma particular de pensar el hecho urbano. La imagen de la ciudad y su paisaje se asumieron desde su naturaleza pictórica, de tal forma que el gran arte del plano referido a la ciudad no hacía otra cosa que mediar a la manera de un laboratorio entre la ciudad ideal y los vínculos con la ciudad real. Argan, 1983. La pintura, antecesora del cine y la fotografía, gesta in vitro unos modos colectivos de habitar, manifestando de forma profunda nuestra relación con lo urbano en términos de afecciones y percepciones. El criterio de imaginabilidad de lo urbano, Lynch, 1970, a su vez no hace otra cosa que proyectarse en la intimidad de lo pictórico. El espacio construido y el espacio visual establecen entonces la relación entre lo subjetivo y lo objetivo, entre la ideación y el proyecto, entre la visión complejizada del arte y la praxis urbana. Ligada al espacio existencial, Norbert Scholz, 1975, la ciudad revela de forma inusitada todo lo que la vida comprende que en ella ha acontecido, los desvelos y las desesperanzas, las creencias y las más genuinas aspiraciones de las sociedades en su conjunto. Al decir de Aldo Rossi, 1982, la ciudad se entiende como un depósito de fatigas, un registro acumulativo no sólo de materias, sino una sumatoria de los pensamientos y las acciones humanas en el tiempo, entre las cuales el arte ha desempeñado un papel fundamental de cohesión histórica. Espacio público y la cultura de lo público. La ciudad es la gente en la calle. Jordi Borja. Las ciudades se estructuran a partir de sus espacios públicos, que en esencia son los espacios del colectivo y fundamentalmente el alma de las ciudades. El espacio público es el lugar donde nos reconocemos con el otro, donde interactúan el pasado, el presente y el futuro de la urbe, y donde se produce el encuentro con las múltiples realidades que constituyen la vida. El presente se descifra en el muro, el adoquín, el prado, la alameda, pero es también allí donde las expresiones individuales y colectivas, y entre ellas el arte, tienen lugar, donde el etéreo del sonido, la luz y el viento se transforma a través de la acción en imágenes, texturas, músicas, olores y colores. La historia de lo público y de la sociedad en su conjunto ha estado ligada de forma vertebral al fenómeno de lo urbano. Desde el ágora a la calle, la plaza y el edificio monumental,
configuradores de lo público en las ciudades clásicas, hasta la red compleja del ciberespacio, el hombre ha optado por un sinnúmero de respuestas de tipo espacial que han actuado como sustento de su ser colectivo y de su naturaleza social. La ciudad es su gente, la gente, el colectivo es la razón de ser de la ciudad. La ciudad no podría existir sin el recurso de lo público, pero tampoco sin los espacios físicos que representan y fomentan su naturaleza. El espacio público es el resultado de las intervenciones planificadas, pero también de la historia, de la socialización y de la participación ciudadanas. El espacio público posee significados con los cuales una comunidad se identifica. Es a través de la acción del ciudadano que estos significados adquieren sentido y otorgan al habitante un grado de pertenencia. Podemos decir que mediante los acontecimientos siempre cambiantes y a través de su apropiación, los ciudadanos hacen ciudad. La construcción de una nueva cultura del espacio público presupone un conocimiento de lo público y de su práctica cultural. Implica una inmersión en la cultura urbana del día a día, así como el conocimiento de la historia local. Formar ciudadanía en el sentido de lo público no implica el vaciamiento de las prácticas culturales enraizadas en favor de las institucionalizadas, sino una dinamización de la cultura orientada en beneficio de la totalidad de los actores sociales. Una cultura de lo público incluye la educación, pero no aquella administrada de forma jerárquica. Democratizar lo educable implica cesiones, acuerdos y respetos mutuos. ¿Y qué mejor que el espacio público para una educación en lo público? Cultura ciudadana implica un intercambio de espíritus, una negociación simbólica y un pacto ético en el escenario de lo urbano. Es la filosofía que debe animar lo educable, que debe entender lo cultural como la expresión y la presencia de los actores sociales, pero también como una afirmación histórica del territorio. Al pensar en lo público se deberá trabajar por una escala acorde con la percepción del habitante, así como por una ciudad incluyente y solidaria. Los estratos y la división por localidades podrán fragmentar a la población, pero es en la apropiación ciudadana de los espacios públicos donde verdaderamente se construye el sentido de ciudad. Los espacios apropiados disuelven los límites y generan identidad y vínculos afectivos entre la gente. La participación, la apropiación, la identidad y la memoria serán entonces en su orden los aspectos que tienen que ver con la construcción de lo público, su espacio y su carácter ciudadano. La ciudad y la heterogeneidad de sus ambientes se manifiesta como el ágora del presente. Debe constituir el aula, pero a la vez la maestra ideal del ciudadano. Sogamoso, la historia de la villa. En el contexto americano, el proceso de aculturación llevado a cabo por la conquista española conlleva la irrupción de la modernidad en su fase inicial. El encuentro de los mundos americano y europeo es uno en desfase de ritmos culturales diferentes, que acarrean capítulos de conflicto y de violencia que marcarán el futuro de la historia de la América hispana. De forma paradójica, además de los procesos de saqueo del que fuera objeto el territorio y de aculturación y sometimiento de las comunidades indígenas, va a constituir una experiencia histórica y la forja de una nueva identidad con la cual el mundo occidental se habrá de enriquecer. La ciudad de Sogamoso, al igual que muchos de los asentamientos colombianos, particularmente los de los territorios de Boyacá, tuvo su origen en las tierras que inicialmente consolidaron las comunidades indígenas de la familia lingüística chibcha. El territorio, además de una unidad étnica,
constituye una unidad biogeográfica de lo que antiguamente fueron las zonas lacustres que hoy integran las poblaciones de Duitama, Tibasosa, Nopsa y Paipa. El asentamiento se localiza en un valle de piso térmico frío, húmedo y lluvioso, debido a sus vecindades con la zona de los páramos de Pisba, Siscunsí y Osetá. Lo dicho sobre Sogamoso necesita alguna aclaración. La ciudad, el primer centro mercantil de Boyacá, no está sobre el río de su nombre, sino a orillas del riachuelo Moniquirá, y sus campos también dan valiosas y abundantes cosechas. Alrededor de la ciudad queda el célebre campo de batalla de Pantano de Vargas. Al sur está Pesca y su lindo valle, notable por sus abundantes cosechas y valiosas fincas. Al este, Monguí, con un célebre santuario cuya imagen es regalo del emperador Carlos V. Toda la mesa de Tunja a Sogamoso está llena de pueblecillos. En la época muisca, Buskvansá, Pesca, Toca y Gámeza eran importantes cacicazgos cuyos señores elegían al pontífice de Suamox en individuos de Tobasá y Firavitoba, alternadamente. En Gámeza también hay piedras pintadas. Vergara y Velasco, 1901. Yace la provincia de Iraca, que mudó el nombre en Sogamoso, 8 leguas distante de la ciudad de Tunja, a la parte del oriente. Es casi toda ella de tierras llanas, dilatadas en buena proporción, y las mejores y más fértiles de todas cuantas tiene el nuevo reino de Granada. Fertiliza esta provincia con sus aguas, y divídela en 2 partes, el valiente río Sogamoso, cuyo origen repartieron entre sí las ciudades de Tunja y de Toca, donde reconoce sus principios. Corre esta provincia por las faldas de la cordillera, que sirve de lindero entre los llanos y Nuevo Reino. Contemple muy saludable en que estaban pobladas muchas y diferentes naciones sujetas al Sogamoso, y toda la distancia que alcanza su señorío es la que llamaban Tierra Santa, por haber muerto en ella, como decían. El Bochica, primer intérprete de su religión, dejando por herederos de su potestad a los caciques que les sucediesen, aunque los indios de aquella provincia refieren el caso de esta manera. Pedro Simón Fray, 2010. El origen de Sogamoso se remonta en la cosmogonía chibcha a la creación del sol, en el valle de Iraca, o Suamox, nació el propio sol. Sogamoso fue uno de los centros religiosos más importantes de los indios muiscas del altiplano cundiboyacense. Es necesario anotar que el parque arqueológico actual fue construido en el sitio que ocupara en tiempos prehispánicos la necrópolis del Templo del Sol, del asentamiento originalmente habitado. Como muchos del país colombiano, no existe un reducto arqueológico suficiente o información de un precedente formal o espacial que permita realizar una reconstrucción. Tampoco hay algún documento histórico fidedigno que lo acredite. Solo sobreviven los relatos de viajeros y cronistas que dan fe, a su manera un tanto literaria, de lo que fueron sus realidades urbanas. La región en la cual vivió Bochica durante 2000 años se llama Iraca, al oeste de Tunja, la hermosa llanura a lo largo del río Sogamoso. El nombre de Sogamoso fue inventado erróneamente por los españoles porque el último pontífice de Iraca se llamaba Sogamuxi. Iraca fue la Palestina de los cristianos y la Meca de los mahometanos. Los indios venían de todas partes en peregrinación a esta ciudad santificada por Bochica, y en medio de la guerra los príncipes amparaban a estos peregrinos. Humboldt, Diario, 1804-1982. El historiador francés del siglo XIX, Élisée Reclus, 1906, afirma, abro comillas, la ciudad de Sogamoso, Suamox,
situada a orillas del río que ha recibido su nombre, fue, como Tunja, una de las ciudades históricas del Imperio Muisca. A 2 kilómetros al sudeste señálase el emplazamiento de Iraca, residencia del Sugamuxi, sumo sacerdote de la nación, y donde se hallaba el templo más rico de la comarca. Considerable edificio de madera revestido de láminas de oro. Durante el pillaje, unos soldados le pusieron fuego por descuido, y el incendio duró por muchos días, 5 años. Según las crónicas, Sogamoso no es ya un lugar de peregrinación a donde se llevan de todas partes el oro y las piedras preciosas. En cambio, se enriquece como centro de comercio de rebaños y supera a la capital en población. Las campiñas circunvecinas, a menudo inundadas, no se prestan para la agricultura, pero alimentan mucho ganado que se importa de los llanos de Casanare. Se aprecia mucho la raza caballar de Sogamoso. Cierro comillas. En 1695, el presbítero franciscano José Eusebio de Orjuela proclama la fundación de la ciudad. La contribución española en el siglo XVI, tal como fue la práctica en la mayoría de los territorios conquistados en aras de su dominio y explotación, y que dispuso la traza en damero como sistema espacial, no puede leerse en la actual configuración de la ciudad, excepto en el Parque de la Villa y sus lugares aledaños. En 1832, el agrimensor Tomás Brito distribuye el resguardo de Sogamoso en 10 manzanas de sur a norte y 6 de oriente a occidente, lo que marcaría la orientación y el desarrollo de la ciudad de sur a norte. Los espacios públicos icónicos reconocibles dentro de la estructura desagregada de la ciudad que caracterizaron los subsiguientes desarrollos son hoy el Parque Institucional El Laguito, nodo natural de la escorrentía del lugar, la Plazoleta Patrimonial de Mochacá y la Plaza 6 de Septiembre, que debe su nombre a la efeméride de la fundación de la ciudad. Sogamoso recibió el título de Villa Republicana el 6 de septiembre de 1810. En 1942 se traslada el mercado semanal a la actual plaza, y en 2022, una vez que se lleva a cabo la demolición del edificio de la antigua alcaldía, se efectúa una remodelación con la intención de recuperar este espacio público para la ciudad. Al desaparecer la arquitectura colonial tradicional, como sucedió también en muchos asentamientos similares de Hispanoamérica y Colombia, en Sogamoso desaparecen las fachadas, que otrora experimentaran un volcamiento hacia la realidad urbana, en un proceso de desinteriorización de la arquitectura y a favor de la consolidación del espacio público. Arango, 1993. El desconocimiento del patrimonio construido y la mala gestión administrativa contribuyeron a que el escenario de lo público se desarticulara y se redujera a la escueta infraestructura, sin referencia a la memoria de la ciudad y a la arquitectura urbana tradicional, que originalmente diera unidad a su paisaje. La densificación del centro de Sogamoso, en razón al auge del comercio, conllevó en gran medida la pérdida de gran parte del patrimonio edificado. Es así como surge un diferendo espacial entre la manzana tradicional con su calle proporcionada y las nuevas edificaciones que generan alturas irregulares, fragmentación urbana, andenes discontinuos, espacios públicos desarticulados y culatas entre los edificios. De Boyacá en los muros. Abro comillas. Aquí, por ejemplo, esta cantidad de carteles, de afiches que se van amontonando. En general, la gente pasa y mira el último, el que está pegado encima. Yo no sé, para mí es algo así como una pared llena de carteles, tiene algo siempre de mensaje. Es como una especie de poema anónimo porque ha sido hecho por todos, por montones de pegadores de carteles que fueron superponiendo palabras, que fueron acumulando imágenes, y luego algunas caen y otras quedan, y los colores se van combinando.
Ahí arriba, por ejemplo, hay un verdadero cuadro que se va a seguir perfeccionando todavía, porque cuando ese cartel se caiga en pedazos, va a ser todavía más hermoso. Cierro comillas. Julio Cortázar. Abro comillas. Estamos convencidos de que la revitalización de espacios públicos transforma los entornos de las personas. El muralismo se presta como una herramienta artística que genera desarrollo social, económico y turístico en la ciudad y al tiempo desarrolla capacidades críticas, reflexivas y expresivas de la población. Cierro comillas. Gerald Rincón, directora del grupo Mestizúa, Mestizaje Isúa, Sol en Chibcha. Cartel urbano. Reconocemos en las prácticas ciudadanas de Sogamoso una incorporación de las actividades de la cultura local que signan lo público y cualifican sus espacios. De un lado, a través de la pintura mural, que en otras expresiones, en diversos escenarios urbanos se ha tratado de reivindicar la identidad de los pueblos indígenas, los mitos de sus orígenes, las historias reinterpretadas de la ciudad en tiempos de la conquista, y de otro, las prácticas del habitante del Sogamoso contemporáneo como artesano, agricultor del tubérculo y como obrero de las acerías. Sogamoso es la ciudad del sol y del acero, es tradición indígena, geografía mítica y territorio sagrado. Es, en el decir histórico, la Roma de los chibchas. Los episodios del incendio del templo, el proceso de la evangelización-dominación, por parte de la conquista española, la cultura del agua y el grafismo geométrico inherente a la cultura muisca son los mensajes que el muralismo urbano pretende divulgar y que, al parecer, las historias oficial y local descuidan en un olvido imperdonable. La piel urbana se erige así como un sustituto de la memoria perdida, como una narración que en su organicidad es renovada constantemente. El arte colectivizado aporta elementos que escaparían al discurso académico, político o social. En efecto, los mensajes allí narrados a través de imágenes, sin mediación alguna, pretenden llegar al habitante y a la conciencia de sus valores. El mito de los orígenes de la nación chibcha, con Bachué y Bochica, incluye abiertamente una disputa ideológica sobre la génesis de una cultura, las labores agrícolas tradicionales relacionadas con la papa, tubérculo insignia de la región, junto con el maíz, subrayan la base gastronómica que liga tanto al territorio como a la comunidad, y en la que la contribución de la figura femenina, como en todas las labores artesanales y del hogar, es de vital importancia. Lo femenino mantiene a las familias y a la tradición ligadas dentro de un fuerte vínculo. La bicicleta, elemento de locomoción y de deporte, ya en mora de su declaración patrimonial, debido a que es parte de lo que podríamos llamar boyacencismo, es uno de los temas recurrentes de la pintura mural e incluso de la escultura. Influenciados por la cultura de lo global, pero comprometidos con lo local, son muchos los colectivos de la ciudad, en la mayoría artistas consagrados y agrupaciones de jóvenes que se dedican al arte mural con el doble propósito de la divulgación cultural y la consolidación de lo social. Los grupos Mestizúa, Green Amarilla, Deimostype, Guatachía, Conchucua, Podridos, Mochacá, Dexpierte, Guache, son algunos ejemplos de los colectivos de arte mural de Sogamoso. Los espacios que ofrecen las culatas de los edificios adquieren un propósito estético, pero además contribuyen con un mensaje que otorga un sentido de pertenencia al habitante, de forma similar a lo que hacen las festividades musicales y los eventos regionales, motivo de la gastronomía y del trabajo artesanal. Estos últimos tienen en común con el arte la presencia y la afirmación de lo popular frente a la presión que generan la industria y el comercio formal. Es claro que este tratamiento de los espacios públicos contribuye de forma sustancial a la nucleación de los grupos humanos y al otorgamiento de un futuro para las tradiciones locales. Las expresiones en el muro ciudadano
generan una tensión positiva frente al consumo y al espacio destinado tradicionalmente a la publicidad, transfiriéndose a una reflexión sobre la historia, la identidad y la conciencia ambiental. La participación de la comunidad y la población juvenil es un insumo importante en el arte parietal de la ciudad. Los diferentes colectivos y los artistas individuales trabajan en conjunto con la gente de los barrios. Es el caso del grupo Fucha, en su intervención en el barrio de Santa Bárbara, una comunidad donde se vive el conflicto social y la pobreza. Esta actividad ha contribuido a la nucleación de la población y al fortalecimiento del tejido social. La escalera del barrio intervenida representa el tejido llamado chumbe, que acoge en un sentido simbólico el trabajo colectivo femenino tradicional de las comunidades indígenas. Es un textil y un texto a la vez, es narrativo y es legado. Es como la expresa en su mural el artista Sebastián Moreno Barón, del colectivo Suamox, Palabra en el tejido, una obra que rinde homenaje al conocimiento ancestral transmitido mediante las artes textiles, gracias a los abuelos y las abuelas que lo han preservado por cientos de años. Es importante destacar la reducción de la violencia callejera en virtud de las oportunidades que la gráfica ofrece. Al fin y al cabo, somos lo que somos para cambiar lo que somos. Es el lema del colectivo Fucha. Los espacios intervenidos apropiados se transforman en territorios y estos, orgullo de la población, gozan de cierto grado de sacralidad. En el decir de sus protagonistas, las expresiones artísticas y las prácticas ciudadanas en el espacio público fomentan la relación positiva de los individuos y de los grupos humanos, aclimatando la paz. A lo largo de los últimos 20 años, la historia del muralismo en Sogamoso ha pasado de ser una actividad puramente espontánea y artesanal a una profesional. Es un trabajo que ha trascendido el contexto local para proyectarse en el ámbito nacional e internacional. Lo local y lo global se confunden en el arte urbano, como un efecto de mundialización de la cultura. De Boyacá en los muros, por ejemplo, es un trabajo del colectivo Suamox que gana en Bogotá el premio Beca Museo Abierto para intervenciones artísticas bidimensionales en sitios específicos y de artes. A manera de síntesis, allí están representados de una forma dinámica los grupos humanos, la fauna y las tradiciones ancestrales boyacenses. Es a nuestro modo de ver un trabajo emblemático que recoge el espíritu de la región en una superficie mural considerable, 180 metros cuadrados. Los artistas del muro en Sogamoso han enfrentado en las diferentes latitudes los retos de la ejecución, el aprovechamiento inteligente de las culatas, la limitación en los presupuestos y la falta de apoyo institucional en su trabajo. Sin embargo, sus intervenciones han transformado el modo de ser urbano y la visión del ciudadano. Conclusiones. La ciudad no es lo que los administradores, urbanistas y arquitectos deciden que es. La ciudad aparece cuando la gente actúa, crea e imagina. El espacio público sostiene la cultura y la memoria de lo público y ofrece las condiciones para la expresión de los sentimientos colectivos. Es el escenario idóneo y sin límite para las expresiones ciudadanas de toda índole, dentro de ellas el arte. No es concebible ninguna ciudad hoy, así sea pequeña, desligada del arte urbano. El derecho a la ciudad también es manifestado como un derecho a la expresión del colectivo. A la hora de pensar en las imágenes de impacto y en los íconos urbanos, es claro que el arte desempeña en el contexto de las ciudades el medio de participación e integración más expedito y genuino. El arte entonces puede identificar lo público con un alto grado de cohesión. La pedagogía de lo artístico es el vehículo apropiado donde se forma la conciencia y la práctica de apropiación de lo público, soportes fundamentales de la naturaleza del espacio público. Es necesario enfatizar que la actividad artística promueve valores y comportamientos mediante la incorporación de dimensiones del aprendizaje cognitivos, sociales, emocionales y conductuales, brindando competencias en la creatividad, la colaboración entre las personas y la resolución imaginativa de los conflictos.
La actividad artística va de la mano de la educación para la diversidad cultural y para la protección del patrimonio. Es una dimensión de la educación que fomenta la inclusión social y la expresión individual, desarrollando aptitudes como la autoestima, la inteligencia emocional, la adaptabilidad y la equidad. Del mismo modo, mediante el ejercicio de la expresión, el arte refuerza las libertades esenciales para la creación y la transmisión de ideas y conocimientos. Con la presentación fotográfica de varios ejemplos de estos murales, el presente trabajo busca divulgar y poner de relieve el arte urbano y subrayar de alguna manera que la espacialidad, la otra, la pintada, hace de la ciudad otra ciudad. La urbe se puede paginar como un libro a través de sus imágenes, ya sean estas resultado de lo pictórico o de la tectónica urbana. Las imágenes de impacto no son quizá las que experimenta el ciudadano en su diario vivir, sino las que han tenido oportunidad de ser narradas mediante el arte y replicadas en el imaginario social. Lo imaginado a partir de un relato siempre superará a cualquier imagen de lo real. Deberemos entender que las sociedades humanas se construyen y configuran en el tiempo. Es en el decurso temporal donde logran su real definición, con textura espiritual e identidad. Es en el tiempo donde se logra la correspondencia entre el territorio social, la naturaleza del territorio y el entorno construido. El tiempo resulta siendo el contexto donde los afectos y los sentimientos del colectivo se hacen efectivos y donde las ontologías de las personas se corresponden con las de los lugares. En cualquier contexto cultural, el arte urbano requiere de la participación de quienes lo ejecutan, así como de quienes lo leen y lo asimilan. La ciudad de Sogamoso no es la excepción. En la urbe contemporánea donde convergen lo local y lo global, no existe asentamiento de escala pequeña o megametropolitana, que resulte ajena a las expresiones de sus habitantes y que deriven a partir de ellas el carácter de lo público y la calidad de sus espacios. En sus expresiones alternativas, el arte urbano cohesiona los grupos humanos y establece relaciones de memoria e identidad que no proveen los medios tradicionales y oficiales de comunicación. El lenguaje empleado, muy diverso y personal, puede asociarse en términos de sus estéticas a lo naif, lo primitivista, lo pop o lo abstracto, pero siempre será accesible al habitante que discurre su vida en los andenes, las calles, las plazas y los parques de la ciudad. Además, la pintura mural y las acciones ciudadanas son expresiones nómadas y efímeras que hacen de lo urbano un texto siempre en continua transformación, en continua reescritura y relectura, y que, a la manera de un palimpsesto, enriquecen los significados de la realidad puramente tectónica y funcional de la ciudad. Fin. Y así concluimos la lectura del artículo La pintura mural de la ciudad de Sogamoso y la construcción de lo público. Espero que hayas disfrutado este recorrido por la rica relación entre el arte urbano y la construcción de espacios públicos en Sogamoso. Si te gustó este episodio, no olvides suscribirte y darle like, y compartirlo con otros apasionados por la arquitectura y el arte urbano. Sigue sintonizando Pasaporte Arquitectónico para más contenido interesante sobre cómo la arquitectura da forma a nuestras ciudades y nuestras vidas. Gracias por acompañarme y hasta el próximo episodio. Chao.